Y ahora vamos a conectarnos con el constitucionalista Natale Amprimo. Natale, un gusto, gracias por recibir nuestra llamada. Buenas Faltaba noches. más. Un gusto. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que le espera al país? No qué deseas que pase, sino qué crees realmente que va a pasarle al país en esta situación en la que ahora nos encontramos. Mira, Cecilia, ninguna vacancia es una situación deseada porque genera un clima digamos, de cierta zozobra en la nación, ¿no? Pero yo diría que confío en que Manuel Merino, a quien conozco porque fue conmigo parlamentario los 5 años, al momento de conformar su gabinete, nos genere un gabinete de mucha tranquilidad y confianza a los peruanos, que nos lleve a un proceso electoral, diríamos, sin ningún tipo de presión, independiente, sin ningún tipo de intervención por parte del Ejecutivo, y que sea un gabinete que pueda permitir que aterricemos en estos meses que nos quedan al Bicentenario. La situación que estamos viviendo en gran medida es fruto de las actuaciones del señor Vizcarra. El señor Vizcarra señaló en primer lugar que no había tenido participación alguna en la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy día eso queda demostrado. Después indicó que no conocía al señor Camayo. Inclusive dijo que la foto publicada era trucada. Hoy día ha quedado demostrado que no solamente era él, sino que además inclusive iba a la casa del señor Camayo. Después indicó que su vinculación con el señor Cisneros era de la campaña y que él no tenía ningún tipo de relación adicional. Sin embargo, se demostró que no solamente iba a Palacio, le permitía entrar con celular, sino que además inclusive se borraban sus registros. Finalmente señaló que conocía al señor Hernández esporádicamente por cuestiones profesionales y que no tenía prácticamente ninguna vinculación. Ha quedado claramente demostrado que el señor Vizcarra utilizaba al señor Hernández para otro tipo de fines y que además tenía una relación extremadamente cercana. Entonces, una persona con ese comportamiento que no es capaz de decirnos la verdad, que no es capaz, diríamos, de hablarle claro al país, porque las personas nos podemos equivocar, tenemos que saber aceptar las cosas y pedir las disculpas del caso. Entonces, una persona que simplemente recurre sostenidamente a la mentira no es alguien, la verdad, que pueda representarnos a los peruanos, ¿no? Ahora, En ese Natale, alto cargo. la Sí. Constitución contempla que se puede vacar a un presidente porque no tiene vocación por decir la verdad. No, es que la incapacidad moral es una sensación, es como que yo te diga que tú me describas lo que es la pornografía, Ajá. ¿no? Nosotros sabemos lo que es la pornografía y sabemos cuando estamos frente a algo que es pornográfico, pero es difícil describirla. Pero es Igual es la interesante. incapacidad moral. Acabas La de decir, incapacidad moral la es una incapacidad suerte, moral es una sensación. es una suerte de cajón desastre Es casi un que se ha sentimiento previsto, político. sí, que se ha previsto justamente cuando se llega a la sensación de que la persona que ejerce el máximo cargo de la nación no tiene las condiciones éticas para ejercerlo. Ya, pero Y ¿quién entonces determina eso? el ¿Los Congreso, el congresistas? Congreso, el ¿Este, Congreso, estos congresistas? Pero si mira, estos el Congreso, y te congresistas voy a decir tienen algo un más, montón de Cecilia, investigaciones, hay sí, no, algunos que hasta tienen sentencias, denuncias seguro, de la fiscalía, ¿cómo hacemos? no, es que lo que pasa es lo siguiente, es que así como en Estados Unidos hay el impeachment, en el Perú hay la incapacidad moral, que es un mecanismo simplemente que, diríamos, relaja la exigencia de aquel que separas del poder en aras de que tú no tengas en el poder a alguien que no tiene condiciones elementales Ya. de, de, Pero de, de, digamos, a digamos, de ver, ¿por qué no se comportamiento, de aplicó, comportamiento correcto, por qué no se ¿no? aplicó a Entonces, Alejandro Toledo? ¿O a Alan perdóname, García? ¿O a Alberto Fujimori? bueno, no ¿O habían a los votos en su Ollanta momento. Humala, por favor? Bueno, pero está bien, pero el hecho que eso no se haya hecho no significa pues que no esté bien hecho ahora. Y de otro lado, debo decirte que en su oportunidad digamos, los indicios o las pruebas que se indican a los expresidentes que tú has mencionado, la gran mayoría de ellas salieron después de que dejaron el cargo,
¿no? Pero en todo No, caso, no fue fíjate, el caso fíjate, de Alan Cecilia, García uno. mira, Por yo te voy favor, a en decir el lo caso de Alan siguiente. García uno, yo recuerdo clarísimo, le acusaban de haber recibido una coima millonaria por el tren eléctrico. Y había además una No, serie de pero acusaciones importantes. me estás hablando tú ya de la prehistoria. En No, el año no, no, 80, no es en la el año prehistoria. 85. Claro, Pero por es el supuesto, primer gobierno eso de fue cuando, García. mira, eso fue cuando Luego hasta fue su fue, primer gobierno. nuevamente fue presidente. Ya muy bien, pues, pero está bien, pero no se tramitó ninguna moción de censura ni perdón, de vacancia contra el señor Alan García. Si No se se hubiese tramitó, tramitado, le hubiera no se dado tramitó, curso. Natali, no se tramitó porque el señor García tenía en el Bueno, Parlamento está una bien, mayoría. ese es el juego de la democracia, pues. Los políticos O asumen sea, cargos el que no políticos tiene y mayoría en tienen el Congreso va parlamentarios. fregado, lo Pero el vacan. tema es el siguiente, Cecilia, no vamos a entrar en una discusión de por qué no pasó esto, por qué pasó lo otro. El tema es el siguiente. Mira, en el año 2001, cuando Ajá. inclusive, tú recordarás, Henry Pease impulsó la reforma constitucional integral de la Carta del 93, hicimos un proyecto de constitución que fue además, diríamos, presentado el 5 de abril del año 2002, no como diríamos, en una fecha particular, y que fue multipartidario y prácticamente aprobado por todos. En esa época se contempló justamente también la incapacidad moral, pero con una redacción incluso mucho más, diríamos, mucho más clara, ¿no? Era la incapacidad por la vacancia por comportamiento inacorde al cargo, ¿no? O sea, eso es lo que es la incapacidad moral. Ahora, claro, alguien tiene que definir qué cosa es incapacidad moral, alguien tiene que decidir si estamos o no ante una incapacidad moral. Podemos discrepar, habrá gente que piense que sí, habrá gente que piense que Claro. no, pero esa función, la Era del Constitución, Tribunal se le ha Constitucional. otorgado, como ocurre en la mayoría de países del mundo, No era a el los Tribunal congresos. Constitucional quien debía definir, No es el tribunal, porque esa no es función del tribunal. ¿no? Esa no es, no, en absoluto. Y porque además la propia razón de la Pero ¿por qué no existencia de es la el Tribunal causal, Constitucional quien puede aclarar o quien debe aclarar no, lo que no, no no, se comprende, lo que no está clarísimo en la no, Constitución? es que la función, fíjate, Cecilia, la incapacidad moral es una figura que está prevista en el Perú desde la Constitución de Sí, sí, 1839. sí, sí. Y Pero justamente está prevista en términos se refería a laxos. la locura, al No, presidente que se volvía loco o se no es verdad volvía eso. Eso no es verdad. gaga. Claro. Eso no es verdad. Eso es una historia que te han contado. Eso No, no no, es no, a mí cierto. no me cuentan historias, ¿ah? Yo he Bueno, leído, no, pero no. es una versión que en todo caso ha ido circulando, no lo digo peyorativamente, Ah, tú me conoces y sabes que no lo digo peyorativamente, pero yo he escuchado a algunos, entre comillas, constitucionalistas que han estado repitiendo esta versión que se refería a la incapacidad física. Y eso no es verdad, al punto que en la reforma constitucional del año 2001, al cual te hago referencia, se distinguió entre la incapacidad física y la incapacidad moral, en dos incisos diferenciados. O sea que no es cierto eso que se menciona. Y te lo digo porque inclusive en el pedido de, en la demanda competencial, algunos constitucionalistas han planteado un amicus curiae y dicen ahí que en la reforma constitucional se eliminó la incapacidad moral. Entonces citan el inciso referido a la incapacidad física, pero ocultan que 4 incisos más abajo está la incapacidad por conducta antiética. Entonces, ahora, lo que ocurre es que la Constitución contempla una salida frente a quien ejerce la presidencia y no actúa en consonancia con el alto cargo que ocupa. bueno, Entonces, la nación no puede soportar tener una persona de esas características. Martín ¿Quién Vizcarra ha define eso? aceptado esta noche la vacancia y se ha ¿Ah? despedido y ha dicho que se va. Que se va a su Bueno, casa esta misma noche y ha dicho que Bueno, él, está bien, me parece muy bien, porque que, me parece muy bien que haya desistido de esa foto que vimos claro, la vez pasada, atrás con unos militares vestidos de comando, porque eso no es lo democrático, sí. ¿no? Bueno, pero a Y me ver, parece muy bien que justamente si alguien tocó las puertas de los cuarteles hayan dicho, oiga señor, defendemos la institucionalidad. yo tengo una pregunta más para ti porque eres un constitucionalista interpretativo, que es algo muy enriquecedor realmente, me parece muy grato. Pero Lo que dime, pasa es que me dedico a esto pues ya hace más de 30 años, ¿no? lo sé, te he Entonces, entrevistado sí, muchísimas veces a lo largo de mi carrera y tú así es, sabes que respeto tu inteligencia. te Ahora, agradezco. pero también necesitamos
los ciudadanos sentir coherencia en las mentes que han impulsado de manera jurídica esta vacancia, ¿no? ¿Qué pasa si estos nuevos congresistas, que ahora son, hay uno que va a ser presidente, el señor Merino va a ser presidente y tal, deciden convocar nuevamente a elecciones, convocar No, ellos algo así? ¿No es lo que eso dice no la podría norma? ocurrir. ¿No puede Eso no ocurrir? podría, no podría ocurrir, y es más, ya el señor Merino lo he escuchado en la televisión rechazar esa posibilidad. Y no podrían tampoco ampliar su mandato, porque su mandato es un mandato sometido a plazo perentorio. ¿Y tú lo Y puedes entonces, garantizar? no podrían, porque una persona, diríamos, un cargo de elección tiene plazo. Entonces no podrían quedarse, digamos, más allá del plazo que serían pues unos precarios, ¿no? Es como que se mete por la ventana a una casa. No podrían hacer eso, Y en la parte ¿no? económica, Natale, este Congreso ha emitido una serie de leyes realmente populistas, Absolutamente. muy peligrosas para la estabilidad económica del país y para los peruanos más desprotegidos, por ejemplo, en el tema de las AFPs y la De acuerdo. ONP sobre todo, ¿no? Mm. Teníamos en el otro lado un gobierno que podía por lo menos no aprobar esas leyes, apelar a esa ley, cuestionarla, no quererla promulgar, en fin. Y eso ha ido conteniendo estos afanes populistas de estas personas que están en el Congreso. Pero ahora van a ser ellos mismos, van a ser, No, son sus yo propias discrepo de leyes esa y interpretación. su propio presidente. ¿Cómo No, crees que se va a poder ya. controlar el populismo económico en estos meses? En primer lugar, yo discrepo de esa interpretación que haces, porque eso es como pensar que Valentín Paniagua era un presidente que dependía de la mayoría fujimorista. Y eso no fue así. Entonces, yo creo que cualquier duda se va a despejar cuando el señor Merino nos presente lo que va a ser su gabinete. O sea que tú crees que el señor Yo, Merino está listo para hacer un gobierno de absolutamente, transición y concertación. ¿Con quién va a absolutamente. concertar el señor Merino? Y te voy a decir lo siguiente, yo conozco a Manuel Merino, como te digo, porque fui parlamentario con él 5 años, y Sí, pero además que tú lo fue de mi conozcas no nos bancada. garantiza exactamente nada. No, fue de mi bancada, pero te quiero decir lo siguiente, Manuel Merino es una persona honorable y de palabra. Y yo no lo frecuento, Manuel Merino, no es que venga a mi cumpleaños, venga el suyo, ni nos llamemos, no. Pero lo que sí te puedo decir es que es una persona de palabra, que cuando algo no sabe, pregunta. No es alguien que yo crea que... Y estoy convencido que buscará un gabinete, diríamos, ¿Aceptarías de ser su ancha base. ministro? ¿Tú aceptarías ser Yo su estoy fuera de la ministro? política. Mire, mira, Cecilia, yo dejé el Congreso y la verdad es que me costó mucho reinsertarme profesionalmente, y la verdad es que cerré esa etapa, ¿no? ¿Quiénes Yo, crees tú de dónde sacamos 500 profesionales para recomponer toda la estructura del Estado con nuevos y que van a aceptar eso por 5 meses? no, yo diría que dependiendo de quién se convoca como presidente del Consejo de Ministros, se consigue. Y de otro lado, tampoco tienes por qué pensar que todo el mundo se vaya a su casa, porque hay profesionales que son competentes, que no tienen por qué irse, ¿no? O sea, tampoco es que aquí quien llega, todo el mundo sale y entran nuevos. O sea, Mm. yo diría que va a haber, digamos, gente que se quede, ¿no? Por supuesto. Pero, Bueno. pero va a depender mucho, como te digo, de quién es la figura de primer ministro que se presenta, ¿no? Ujú. Que nos dé tranquilidad, que nos pueda llevar un poco a lo que ocurrió con Paniagua, que se eligió a Javier Pérez de Cuellar como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Lo que no podemos tener más es ministro de Justicia como el que hemos tenido, Pero ¿tú sinceramente, crees ¿no? Una vergüenza que de lo puedes que es la comparar a defensa de la Martín Vizcarra con constitucionalidad. Fujimori? ¿Perdone? ¿Tú puedes comparar a Martín Vizcarra con Alberto Fujimori? Yo, mira, bueno, yo combatí a Alberto Fujimori, como a ti te consta. Y no tenía inmunidad, ni mucho menos, ¿sabes? Lo combatí desde el llano. Yo también. Cuando yo
el abogado Alberto Andrade y era su personero legal, ¿no? Compartimos esa Pero la posición. verdad, en cuanto a la... Yo te voy a decir lo siguiente, ¿eh? Yo diría que tanto Alberto Fujimori como Martín Vizcarra revelaron poco respeto a la Constitución, ¿eh? Poco respeto a la Sí, Constitución bueno, los dos disolvieron congresos, ¿no? ambos disolvieron el Congreso, por supuesto, así es, indebidamente, ¿no? El hecho que el tribunal, en una sentencia bastante discutible, también el Tribunal Constitucional en la época de Fujimori sacó pues medidas raras, ¿no? O sea que el hecho que el tribunal lo diga no es palabra de Dios, te la damos, Señor. Pero en todo caso, yo soy un demócrata y respeto las decisiones que sacó el tribunal, pero discrepo de ello, porque diríamos, voto negativo de confianza fáctico, eso pues eso simplemente en una mente afiebrada, ¿no? Claro. Ahora, Ocurre. Natalia, voy a abusar de tu confianza y te voy a pedir que reflexiones conmigo sobre un tema más. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía? La ciudadanía mayoritariamente no aprueba la gestión del señor Merino de Lama como presidente del Congreso. La ciudadanía mayoritariamente no quería una vacancia porque no quería más problemas. Lo único que quiere la ciudadanía es que podamos salir de la pandemia, podamos recuperar el empleo y sobre todo reactivar la economía, porque hay mucha gente en este momento muy pobre, empobrecida o nuevamente empobrecida por la situación. Y luego la ciudadanía ya ha salido, hay cacerolazos, hay gente Bueno, hoy ya, día en las calles, un muchacho le ha metido un puñetazo en la cara a un algo inaceptable, congresista, pues, ¿no? una cosa realmente son reacciones que son gravísimas. Entonces, ¿qué va a pasar con la ciudadanía? ¿Cómo puede erigirse o cómo puede imponerse, digo, un nuevo gobierno que no tiene a la ciudadanía consigo, que la ciudadanía no respeta, no acepta, no quiere? ¿Cómo vamos a Bueno, hacer? en primer lugar, mire, en primer lugar creo que todos tenemos el deber de promover un clima de tranquilidad y de estabilidad, ¿no? Y no estar asusando situaciones Pero que nadie desea ni ese nadie deber quiere. no debió ser precisamente del Congreso y de los No, en congresistas. segundo lugar, en segundo lugar, es verdad, puede ser verdad lo que tú dices, pero la ciudadanía no siempre también tiene la razón, ¿eh? La ciudadanía también apoyó en cerca del 90% del golpe de Estado de Fujimori que tú y yo combatimos. O sea que la ciudadanía no es que tampoco, diríamos, por la ciudadanía el tema no funciona. No, Mm. los Pero estamos plebiscitos hablando de una permanentes, ciudadanía que está tomando mira, acción. el mecanismo de plebiscito A ver, permanente es el que utilizaba Hitler no, justamente para hacer toda la barbaridad que hizo. Pero totalmente lo de que sí te puedo acuerdo. decir es lo siguiente, va a depender mucho, por Mm. eso te digo, del gabinete que se presente el día de mañana o pasado mañana. O sea, hoy día ya, felizmente, la propia reacción del señor Vizcarra de aceptar el tema de la sucesión constitucional debería generar que esos ánimos insuflados se tranquilicen. Y en segundo lugar, vendrá un nuevo gabinete y si las personas que ahí se designan nos dan tranquilidad y confianza, es buena hora. Finalmente estamos ya frente a un hecho consumado y frente a un Congreso que es hijo del señor Vizcarra. Ese Congreso que tú y yo criticamos, es el Congreso que promovió el señor Vizcarra Sí, irresponsablemente. sí, sí, él lo convocó. Ah, bueno, pues ahí lo tiene, pues. Sí, pues. Entonces ahora esa situación la generó él y se la advirtió en todos los idiomas. Y el único responsable de la situación en la cual estamos, sinceramente, por haber permanentemente faltado a la verdad y no dar una explicación, es el señor Vizcarra. Mm. Entonces, ahora aquí lo que queda es, evidentemente, cada uno desde su lugar, dar tranquilidad, apoyar en lo que se pueda, que hayan elecciones transparentes el próximo año y que nos enrumbemos al bicentenario, diríamos, en un clima de paz y de unidad nacional. Ojalá y Lo Dios que te no puede ocurrir escuche. más, con esto termino la frase, lo que no puede ocurrir más, Cecilia, porque esa debe ser la lección, es que quien llega al poder o quien ejercita el poder, diríamos, abusando de la buena fe de la ciudadanía, encargándose de engañar y de faltar a la verdad, no puede mantenerse un día más en el poder. Esa debe ser la lección. Al final, esas personas caen y salen.
hay que hacer un baño de decencia en el Perú, en la política, y no simplemente irnos acomodando según cómo nos interesa o nos conviene. Yo estoy de acuerdo contigo, necesitamos un baño de decencia, pero también necesitamos poder atender nuestros problemas de manera racional y no visceral. Sí, No de es acuerdo. correcto que se tome venganza porque el gobierno de Vizcarra cerró el Congreso y entonces ahora que hay No, una pandemia se pero fíjate, apoya y se Cecilia, aplaude el gran problema, una vacancia y mira, tienes el gran ahora problema de los una gran peruanos, cantidad de gente, perdóname, déjame terminar mi frase, sí, te escucho, te escucho. tienes ahora y vas a tener en los días siguientes personas protestando en las calles y eso vas a tenerlo que reprimir, porque ¿qué va a hacer el señor presidente Merino con las gentes que van a estar en las calles o que se van a querer acercar a meterle un puñetazo a otro congresista? O sea, ¿cómo vas a contener una crisis que ha sido generando, ha aumentado crisis, le ha sumado a la económica y a la sanitaria una crisis política y una crisis social? Entonces, ¿cómo puedes, digamos, pensar que todo mañana va a tener otro brillo porque va a elegir un nuevo gabinete? O sea, No, en mira, primer lugar, ¿de el dónde Estado de va a Derecho salir? tiene, Van a salir gentes valientes, valiosas que quieran comerse este sapo, porque hay que mira, comerse el este Estado sapo. de Derecho, Cecilia, el Estado de Derecho tiene los mecanismos que la Constitución y la ley establecen cuando hay actos de, diríamos, vandalismo o actos de violencia como el que es inaceptable de ese joven que le ha tirado un puñete a un parlamentario. Eso es algo que no se puede permitir y que a ese señor le tiene que caer todo el peso de la ley, ¿no? Gente que está incentivada con algún interés, ¿no? Eso hay que condenarlo. Así no se hace patria ni se generan instituciones. Es Y en segundo tremenda esta lugar, situación que se ha generado. lo que Pero tenemos que aprender, eso es algo generado, o sea, es bueno, muy no sé si es grave, generado, porque habrá no que decir viene quién lo ha cualquier generado. persona un día y de la No, nada pero y perdón, le si pega es un que puñete a un congresista. no, eso es inaceptable. Mira, y en Por segundo lugar, lo supuesto que que es tenemos que aprender los inaceptable, pero peruanos, también es provocado. Entonces, a lo que yo voy es, bueno, o es sea, yo no, provocado, pues si todos los días tienes al señor Vizcarra quejándose y faltando la verdad y mintiendo y diciendo pues que él es la víctima y que le inventan cosas y no explicaciones, ¿no? Porque finalmente lo que ha quedado demostrado es que estas frases de lucha contra la corrupción eran una frase sin ningún fondo. Todo era una situación pues de simplemente distraer la perdiz para ocultar ciertas cosas y comportamientos inaceptables. ¿No? Eso es lo que ha quedado claro, para mí. yo ¿No? lo Puedo que he estar visto, equivocado, pero para mí eso queda claro. a mí lo Ahora, que me ha lo que quedado sí tenemos que claro aprender es los que todos los peruanos, políticos son muy mentirosos y que lo que debe primar es las circunstancias que vive tu país. sí, pero Ahora, lo que no puede ocurrir es que yo tengamos un quiero, presidente mentiroso, lo que porque yo el quiero, lo presidente que yo cuando ejerce la quiero, presidencia representa a la nación, mm, no es cualquier persona, sí pues. dignifica a la nación y un presidente no puede ser mentiroso. Mm. Si Pero fue mentiroso en su casa, si fue... vacado a instancias de un presidiario como Antauro Humala, la cosa termina Bueno, en es como... una sí, bueno, paradoja podemos ver real. todos los fantasmas del ¿No caso. es Él ha cierto? sido vacado por no ser claro. No, sí, Él ha sido mira, vacado por, por faltar a la verdad. Pero yo te quería hacer una reflexión. Lo que tenemos que aprender los peruanos, sí. es a conversar. Y para poder conversar, tenemos que partir por no, diríamos, descalificarnos. Porque yo no puedo conversar con alguien y ponerme de acuerdo si yo lo descalifico. Y entonces, por más que hayamos sido rivales políticos, contrincantes políticos, las personas que están en el Congreso, que tienen representación, no pueden ser descalificadas porque están ahí porque alguien ha votado por ellos. Eso es algo elemental. Y lo que yo percibo es que simplemente en el Perú diríamos, se descalifica con mucha facilidad. Se descalifica con mucha facilidad. Sí, acabas de llamarle a Vizcarra de todo. Sí, claro Bueno, que pero sí. perdón, le he llamado a Vizcarra de todo porque Vizcarra tiene un comportamiento indigno, por supuesto. Pero yo te puedo decir lo O siguiente. sea, el congresista Alarcón Yo que no tiene un combatía el comportamiento fujimorismo, indigno. El Fujimorismo. congresista Acuña Peralta tampoco tiene un comportamiento indigno. Y No, seguimos. perdón, yo hablo por mis actos. Cuando yo fui sido parlamentario, Mm. ¿no? Pese a que yo fui un enemigo acérrimo del fujimorismo. Enemigo acérrimo del fujimorismo. Cuando fui al Congreso,
Yo tenía que concertar, tenía que buscar, ponerme de acuerdo con todo. No puedo decir, no, como usted es fujimorista, yo con usted no converso. Porque ese señor, por más que yo discrepe de sus puntos de vista, está sentado ahí con una legitimidad que yo no puedo rechazar. O sea, No, aquí eso, parece pues en que eso estamos de estamos acuerdo, todavía en la época en la Natale. cual hay gente que usa pues cucuruchos. La gente ¿No? elige a su representante, los representantes están en el Congreso. Lo que yo te digo es que lo que viene para el país no es tan sencillo como tú lo pintas, No, yo no he dicho que sea desgraciadamente sencillo. El no Perú no es es así sencillo. El y Perú no es un país sencillo. el Perú Yo no lo pinto que... no necesitaba más de esto, faltaban 5 meses para que el señor Vizcarra entregue el poder. La Pero no verdad, es garantía de nada, la pues Vizcarra, verdad pues es que Cecilia. las elecciones ahora, en mi opinión, sí corren un riesgo. Tú te has atrevido a garantizar al señor Merino en términos No, no, yo he dicho democráticos. que yo conozco, no, no, a mí no me pongas avales que no he dado. Acabas No, de yo, decirlo. yo, yo avalo a mi familia nada más. No, mira, yo he dicho que conozco al señor Merino, que lo conozco al señor Merino y que he trabajado con él 5 años y que en esos 5 años a mí lo que me ha demostrado es honorabilidad y ser un hombre serio Ni y de siquiera palabra. su partido está de acuerdo con él. Bueno, He no sé, entrevistado yo esta no sé. noche Yo a te puedo Johnny decir que, mira, Lescano. yo te puedo decir que Ha muchas veces, lamentado muchísimo su actitud, su proceder. Y he escuchado también, o he visto en Twitter más bien, a Mesías Guevara, que también es de su partido, lamentando muchísimo su bueno, proceder. el señor Guevara, mira, el señor Guevara, la verdad, es que ha sido una persona pues muy cercana a Vizcarra, ¿no? Muy cercana a Vizcarra y muy favorecida con presupuesto público, dicho sea de paso, ¿no? Pero en todo caso, fíjate lo siguiente, las personas hablan por sus actos. En este momento ya no tiene sentido estar pues simplemente viendo, diríamos, qué malo puede ocurrir. Yo prefiero ver qué bueno puede pasar. Y en todo caso ver las cosas positivamente, ¿no? Y si Ojalá. se equivocan, y si hay un error, yo no tendré problema en decirlo. Mm, O sea, yo creo que la objetividad y la independencia me permite decir lo que pienso, sí, a pues. favor o en contra. Yo he Muy bien. criticado al señor, por ejemplo, cuando el señor Merino, presidente del Congreso, diríamos, fue el señor Cateriano, y para mí aceleró el voto de investidura, yo salí y lo critiqué y le dije, creo que actuó mal, le ha faltado expertise en ese manejo. O sea, yo no tengo problema, yo estoy fuera de la política, como tú sabes, Cecilia, y digo lo que pienso. No, está muy Cuando me bien. quieren, cuando me quieren escuchar, Solo porque yo, espero que no te equivoques, Natale, y que no, no yo te hayas espero no equivocado equivocarme en tu porque entusiasmo, si no porque sería peor para el país, la no para el verdad Perú. es que los peruanos ya no estamos en condiciones de una guerrita política porque tenemos problemas y carencias y dramas muchísimo mayores. Las gentes que han Justamente por perdido eso, su Cecilia, trabajo, que hay que son invocar la tranquilidad. millones, las gentes que han vuelto a la pobreza, que son millones, y sobre todo las gentes que están en riesgo de enfermar o de volver a enfermar, no van a perdonar, no tienen por qué tampoco perdonar que los entusiasmos políticos de unos y otros hayan llevado a esta situación. Es lamentable, para mí, Totalmente de tremendamente acuerdo, yo lamentable suscribo la lo que tú has situación. dicho. Yo suscribo lo que tú has dicho. Mm. Bueno, Y, y, Natale, y, y, y no te puedes imaginar cuánto hubiera querido no estar en una situación de zozobra una vez más que se repite cada 20 años en el Perú. mm, Porque ese es el terrible ADN que tenemos las instituciones en el Perú, que cada 20 años tenemos una situación pues de transición y de caos que no nos permite tener bases sólidas los últimos cinco para el años desarrollo. han sido de zozobra. ¿Perdón? Los últimos 5 años han sido pura zozobra. Por supuesto, Y ya, absolutamente. ¿hasta dónde va a aguantar eso nuestra economía? ¿Qué A- inversionistas van a creer en nosotros? O sea, absolutamente, ¿cómo estamos es posible que absolutamente. eso merezca el entusiasmo de gentes? Yo, de verdad, eso sí me llama No, muchísimo la atención. yo no soy entusiasta, no, pero tampoco soy pesimista, ¿no? Simplemente lo que creo es que hay que hacer una apuesta por el futuro y esperar que todo se maneje en los términos de tranquilidad institucional y de paz social y que lleguemos al bicentenario en un clima de unidad. Esperemos que así Lo que sea. yo sí critico es la actitud del señor Vizcarra, que desde el primer día lo que hizo fue confrontar y no generar unidad. Y eso es algo que no se puede aceptar en un presidente de la República. Esperemos que nos llegue en algún momento la posibilidad de estar unidos. Gracias, Natalie. Gracias A ti, por esta Cecilia, un fuerte abrazo. conversación. De igual Gracias como manera. siempre. Gracias. Chao. Chao, chao.